Amados hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín, Paz Church Maturín, gloria a Dios. Solo nuestro Dios es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder, porque Él creó todas las cosas por su placer, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, les doy la bienvenida a todas aquellas personas que están aquí por primera, segunda o tercera vez, familiares específicamente, porque acuérdense que estamos en la restricción de altares familiares. Todas las familias, todos los miembros de la familia pueden participar de ese altar familiar. Si en la casa vive la abuela, el abuelo, el primo, el sobrino, el tío, todos pueden participar. Lo que no debemos es invitar personas que vengan de afuera, especialmente si tienen algún síntoma de malestar. Además, hermanos, yo quiero darles un consejo para que nosotros seamos prudentes. No solo la oración, hermano. Nosotros debemos tener fe y confianza en que Dios nos va a guardar de esta peste, de esta pestilencia. Pero nosotros tenemos en lo natural que tomar medidas prudentes, como por ejemplo usar el tapabocas, mantener la distancia social. Ustedes saben ya en qué consiste eso, mínimo 1,5 metros. Al regresar de la calle o tener algún contacto con alguna persona, ustedes lavarse las manos con agua y jabón durante 20 minutos. También lavarse su cara, lavarse la cara con jabón, ¿verdad? Estas son las medidas mínimas necesarias que nosotros debemos seguir. Y si tenemos alguna manifestación, alguna dolencia, algún malestar, asistir a la consulta médica correspondiente en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a ministrar diezmos, ofrendas y primicias. Y para hoy continuamos con aquellas series. Primero hicimos una serie de ofrenda que significa los principios que nosotros debemos cumplir para dar y después recibir. Y ahora nosotros estamos viendo una serie correspondiente a la cosecha, que después que tú siembras, tú vas a recibir. Y nosotros la llamamos leyes para una cosecha abundante. Hoy estamos viendo la cuarta ley y vamos a referirnos a la palabra específica base para este principio. Dios atenderá nuestras necesidades con una provisión ilimitada y sin límites del cielo. Está en la carta a los Filipenses en su capítulo 4, desde el versículo 11 al versículo 19, y dice así la palabra de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nosotros debemos declarar lo que tú
no declaras, no ocurre en el reino de Dios. Para que ocurra en el reino de Dios, tienes que conocerlo, tienes que creerlo y tienes que declarar para que eso que tú crees se convierta en una fe manifiesta. Entonces declaremos: Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es necesario, hermanos, que tú creas esto, que tú lo declares para que se convierta en fe en el nombre de Jesús, y es necesario que tú seas buen administrador de tus cosechas y no solo buen administrador. También tienes que aprender a tomar buenas decisiones en el nombre de Jesús. Vamos todos a ofrendar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a extender nuestras manos hacia los alfolíes. El alfolí es el lugar donde fueron depositados los diezmos, ofrendas y primicias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros creemos que en tu palabra, como dice, creemos que tú nos suplirás con todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Nosotros en el nombre de Jesús te dedicamos este dinero para tu gloria y para tu honra, y para que sea usado para el propósito para el cual ya el presbiterio de la iglesia determinó. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno conforme a su compromiso, conforme a su fe y conforme a las promesas que están establecidas para el cumplimiento de los principios financieros del reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos y bendecidos hermanos, a continuación vamos al mensaje de la palabra. Pero antes de continuar, hermanos, yo quiero referirme al cumplimiento de lo que nosotros llamamos la intimidad con Dios, que también le decimos tiempo a solas con Dios o devocional con Dios. Hermanos, me quiero referir a esta actividad que debe realizar todo cristiano todos los días de su vida, porque es, si se puede decir, la actividad principal mediante la cual nosotros desarrollamos la comunicación o la relación de amistad con nuestro Dios. Es necesario. Sin la intimidad con Dios no puede haber transformación. Sin ese contacto diario con Dios no puede haber relación. Entonces, yo los motivo, hermano, a que practiquemos ese devocional, ese tiempo a solas con Dios y esa intimidad con Dios, para que nosotros, en la medida de que nosotros entremos y salgamos, cada vez que tú entras a la presencia de Dios, nunca sales igual, aunque tú no te veas en el espejo, ay no, salí diferente. No, hermano, pero espiritualmente Dios va agregando revelación tras revelación tras revelación, y tú vas siendo transformado de gloria en gloria y de bendición en bendición en el nombre de Jesús. Bueno, el tema de hoy, nosotros vamos a hablar, yo lo titulé, un corazón agradecido. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo he venido predicando en los últimos 2 meses aproximadamente, he venido predicando sobre principios, valores y virtudes cristianas. Estos temas son muy importantes, hermano, y van a contribuir mucho con esa transformación que nosotros venimos haciendo de una mentalidad mundana a la mentalidad del reino de Dios. En otras palabras, yo lo que quiero, el propósito principal mío, es darle a ustedes conocimiento y ciencia para que ustedes lo practiquen, para que ustedes lo mediten y ustedes puedan ser transformados y puedan cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Bueno, comenzamos con Lucas capítulo 17, versículo 11 al 16, y yo quiero que presten mucha atención a esta palabra que se refiere a tener un corazón agradecido. Dice así la palabra: yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Me imagino: gloria a Dios, bendito sea Dios, te amo Dios. Me imagino que esa fue la actitud de esa persona que fue sanado solo por el hecho de obedecer a Jesús, de ir a los sacerdotes. Se postró en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra. Hermanos, vamos a hablar un poquito de los versículos 11, 12 y 13. En la época, para que nosotros entendamos mejor y nos coloquemos en contexto, en la época que Jesús anduvo en la tierra, los leprosos eran considerados inmundos. Se consideraban como personas que tenían esa enfermedad porque habían cometido un pecado demasiado grande, y los judíos tenían por costumbre no reunirse con ellos para no contaminarse. Primero, no contaminarse espiritualmente con el pecado que había cometido, y en segundo lugar, no contaminarse con la enfermedad. Entonces, cuando Jesús va pasando, se ve a ese grupo de leprosos, y por supuesto, él ya sabía que eran enfermos de lepra, y le grita que tuviera misericordia de ellos. Y Jesús, sin ni siquiera orar, no sé si se dieron cuenta en la medida que estaba leyendo, que Jesús no oró por ellos, sino que los mandó: vayan al sacerdote para que cumplan la ley. La ley que tenían que hacer era hacer una serie de procedimientos, pagar una ofrenda, etcétera, ser probados para ver si ellos verdaderamente estaban sanados. O sea, era el cumplimiento de la ley. Entonces, ellos fueron, pero en el camino, antes de llegar a los sacerdotes, ellos fueron sanados. Uno de ellos se dio cuenta y se regresó a Jesús, se postró a sus pies y comenzó a darle gracias. Comenzó a darle gracias. Entonces, sin siquiera haber sido curado, él era samaritano. Los samaritanos no eran de origen judío, no eran de origen semita, de la raza de los hebreos, de los israelitas. Él era un samaritano. Los samaritanos fueron personas que en los tiempos del exilio, ellos ocuparon las tierras y se quedaron ahí. Regresaron los israelitas y ellos todavía que estaban ahí, y ellos no eran judíos, y tenían creencias extrañas, pero muchos creían en el Señor por el contacto, por la fama, por lo que oían de Jesús. Bueno, este samaritano era uno de los que creía en Jesús por el hecho de la fama que él tenía. Este hombre fue el único que entendió que dándole gracias a Jesús glorificaba a Dios, y que esa glorificación a Dios era más importante que el milagro que él había recibido en relación con sus otros 10 compañeros. Yo quiero decirle que la finalidad de la gratitud bíblica es glorificar a Dios, es darle a Él toda la gloria y toda la honra por lo que Él hizo y por lo que Él es.
Vamos ahora a los versículos 17 y 18. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. El resto de los 9 leprosos no regresaron a agradecer, a pesar, me imagino, por lo que ocurrió aquí, que se devolvió un samaritano. El resto de los otros era hebreo, era judío, de creencia judía. Y ellos no regresaron para dar esa gloria a Dios. Hermano, quiero decirle que así mismo ocurre hoy. Ocurre en nuestras iglesias, en donde hay muchas personas que, habiendo recibido bondades y milagros en sus vidas, no glorifican a Dios en agradecimiento. Las personas muchas veces, duras de corazón, piensan que ellos son merecedores de esa bondad, de ese favor o de ese milagro que Dios está haciendo. Creen que su iglesia está en la obligación de ayudarlos, de prestarles una ayuda social o de darle cualquier tipo de ayuda. No, hermanos, no es una obligación. Cuando la iglesia, cuando Dios hace algo y cuando nosotros hacemos algo, es por la bondad. Primero, nosotros lo hacemos por la bondad que coloca Dios en nuestro corazón. Pero todo se debe a Él y para Él. Entonces, no lo veamos solamente como una obligación de que nosotros debemos recibir y por eso no debemos dar gracias, por eso no debemos ser agradecidos. Sí debemos ser agradecidos. Yo quiero significarle que de una vez por todas, que la gratitud no está centralizada en los beneficios o bendiciones que tú puedas recibir, sino en un corazón, en tu corazón que reconoce que Dios es el Señor de nuestras vidas. Ahora, yo quisiera mencionarles 4 estrategias o 4 actividades que tú debes realizar con el propósito de construir un corazón agradecido a nuestro Dios. La primera, agradecer antes de cualquier cosa. El Salmo 100, en su versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Para construir una relación saludable con Dios, necesitamos ser agradecidos con Él por lo que Él es. Dios es todopoderoso, es bondadoso, es un Dios de amor. Todo lo que Él es, nosotros estamos agradeciendo por lo que Él es y no por lo que nos está dando. En tal sentido, hermanos, nosotros debemos agradecer cuando nos despertamos en la mañana, dándole gracias y gloria a Dios por un nuevo día. Antes de entrar en su presencia, así como lo dice este versículo, hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios por todo. Así ya tú hayas dado gracias por eso, da gracias por tu vida, da gracias por la vida de tu esposa, de tu madre, de tus hijos, de tus familiares, de tus discípulos, de los miembros de tu iglesia, da gracias por todo. Una vez que estás ya sumergido en la presencia de Dios, hermano, da gracias cuando te venga a la mente cualquier cosa que Dios haya hecho, cualquier bondad, cualquier milagro, cualquier sanidad, cualquier liberación o cualquier respuesta de oración, hermano, dale gracias a Dios. Le estás dando gloria a Él por lo que Él es y por lo que Él hizo. Gracias por la vida de todos y gracias por la bondad de Dios. Vamos al siguiente. Agradecer a Dios por su amor. Nosotros ya en una oportunidad tuvimos un mensaje que se refería a entendiendo el amor de Dios. Ya nosotros tenemos el entendimiento de que Dios colocó su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. No quiere decir que nosotros tenemos amor, eso es una mentira del diablo. Tú tienes amor en tu corazón, pero tú debes aumentar, activar ese amor de Dios en tu corazón
con conocimiento, ciencia y práctica, hermanos. Tú debes tener un corazón de siervo, tú debes servir, así como dijo Jesús. En este caso, nosotros vamos a hablar, ese va a ser uno de los temas futuros, corazón de siervo, y yo quiero que ustedes sepan que el principio de la práctica para que ese amor que tú tienes en tu corazón aumente es servir a los demás. Luego vamos a dar detalles de eso. Dice así, agradecer a Dios por su amor. Salmo 136, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Repito, el motivo principal de nuestra gratitud a Dios es principalmente por su bondad y por sus atributos o características inherentes, o sea, por lo que Él es. Para agradecer a Dios no debemos depender de circunstancias, que solo voy a agradecer a Dios cuando estoy alegre. No, hermano, tú debes dar gracias a Dios aún estando en tiempos de aflicción. Eso te va a salvar de un espíritu de incredulidad, el tú alabar a Dios tanto en la alegría como en la tristeza o tribulación. Recuérdense que Dios nos ama a pesar de nuestros errores y a pesar de que podamos estar en aflicción. Por lo tanto, debemos ser agradecidos con Dios permanentemente. El tercer punto, agradecer por el futuro. Esto es parte de lo que se llama fe y esperanza. La fe es ya. La esperanza es la seguridad de que Dios va a hacer algo en el futuro, pero la fe se cumple ya en este momento. Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nosotros no solamente debemos dar gracias a Dios por lo que Él ya hizo, por lo que está en el pasado, debemos ser agradecidos por lo que Él aún está por hacer por nosotros en el futuro. Cuando tú colocas una oración, si estás orando por una promesa, tú primero tienes fe por esa promesa. Y en segundo lugar, después que pides, haces la oración pidiendo por la promesa, tú le das gracias a Dios con la seguridad de que Él va a cumplir con su promesa conforme a su buena, agradable voluntad en el nombre de Jesús. Y tenemos el cuarto punto, la cuarta estrategia para nosotros crear un corazón agradecido para Dios. Y aquí esta palabra está en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice así, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos dar gracias cada vez que oramos, hermanos, debemos dar gracias por todo. Tenemos que mantenernos firmes en las oraciones para continuar firmes en nuestros caminos del Señor. Nosotros no debemos ser inconstantes. No debemos ser inconstantes, porque el diablo como león rugiente está acechando todo el tiempo viendo a quién puede devorar. Cuando nos mantenemos con un corazón agradecidos, somos guardados de la incredulidad y del desánimo. Con relación al desánimo, hermanos, yo sé y entiendo que nosotros, miembros de la iglesia, tenemos una parte humana. Hermanos, estas estrategias que les acabo de impartir son para practicarla. Y lo digo ¿por qué? Porque hemos visto mucho desánimo en muchas personas. Este desánimo los ha llevado a salirse de los caminos de Dios o irse a otras congregaciones o
en el peor de los casos, hermanos, llegan a practicar, a regresar a su estado anterior. Entonces, hermanos, debemos mantenernos con un corazón agradecido al Señor aún en estos tiempos. Recuerden que la palabra dice que todas las cosas cooperan para bien para los que aman al Señor, aún en esta situación en la que estamos viviendo. Hermanos, yo creo que Dios nos trajo a esta circunstancia, permitió, no fue el que nos trajo, Él permitió que nosotros estemos en esta circunstancia para que nosotros aumentemos nuestra oración, para que nosotros aumentemos nuestra devoción a Él y para que nosotros aumentemos nuestra fe y que aún en tiempos difíciles nosotros continuemos creyendo en ese Dios todopoderoso, bondadoso y eterno. Gloria a Dios. La oración y la adoración nos permiten mantener un corazón agradecido. Gloria a Dios. Y aquí finaliza este mensaje. Yo quiero, hermanos, que ustedes, ahí mismo donde están, levanten las manos, cierren sus ojos, quédense sentados y oremos de la siguiente manera. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo esta palabra en mi espíritu y yo declaro sobre sus espíritus que esa palabra, que es la semilla, tiene una cosecha, un fruto del 100 por 1. Yo declaro que ustedes a partir de hoy tendrán un corazón agradecido a Dios por todo lo que Dios es y por todo lo que Él ha hecho por ustedes, especialmente por esa salvación tan grande y por habernos mantenido hasta hoy y nos va a continuar manteniendo en sus caminos hasta el día de la glorificación. Yo en el nombre de Jesús declaro esto y te damos gracias, Padre. Toda gloria y toda honra sea para ti en el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera saber si aquí dentro de este grupo de altar familiar hay algún miembro de la familia que quisiera abrir su corazón al Señor Jesús. Dios tiene grandes planes para tu vida, hermano. Dios quiere llenar tu vida. Ese vacío que tú sientes hoy es un vacío que solo lo llena Jesús. El Padre dijo, Él dice en su palabra, en Juan 3:16, ¿verdad? Dice la palabra que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Si quieres ser salvo de la condenación eterna, si quieres ser salvo del infierno, si tú quieres tener la vida eterna en el cielo, hermano, abre tu corazón para Jesús. Vamos a orar. Ahora sí nos colocamos en pie y aquellas personas, miembros de la familia, que desean abrir su corazón y recibir, hagan esta oración. Digan así: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros y resucitó al tercer día. A continuación, digan: abro mi corazón y dejo entrar a Jesucristo. Le doy entrada, lo recibo como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida del cielo y perdona mis pecados. Si hiciste esta oración, aunque no lo viste o no lo sentiste o lo pudiste haber sentido, tú naciste de nuevo en el Espíritu. El Espíritu Santo vino a vivir ahora, a partir de hoy, por todo el tiempo que estés en la tierra, vino a morar en tu corazón hasta el día de la glorificación en que tu cuerpo sea glorificado. Y se abrió un canal, hermano. Ten la certeza de que todo lo que tú le pidas a Dios en oración, Él te va a escuchar. Y conforme a su voluntad, Él va a responder tus oraciones. En el nombre de Jesús. Debemos orar: Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te pido tal o cual cosa. El Señor va a responder conforme a su voluntad en el nombre de Jesús.
Ahora, mis hermanos, vamos a despedirnos, vamos a levantar todas las manos al cielo en señal de humillación, de rendición delante de la presencia de Dios. Y yo voy a decir así: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes. Que la comunión con el Espíritu Santo abunde y crezca cada día más. Que el amor de nuestro Dios y Padre Celestial se incremente cada día más en nuestro corazón y que nos permita tener un corazón de siervo, un corazón de pastor, para nosotros amar a las almas y para nosotros atraer las almas, traer el cielo a la tierra, para que estas almas se puedan convertir a el reino de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Declaro una semana de victoria en sus vidas, una semana de cielos, caminos abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.